Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Leo. ¿Cómo están el día de hoy? Muchas gracias como siempre por estar acá. Si es que aún no te has suscrito a mi canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. Les invito también a entrar a mi sitio web. Hay un montón de descuentos de aquí hasta finales de año para que también puedan hacer un tremendo regalo de Navidad para alguien que les importe mucho. Nada más relevante que tu propio proceso de sanación personal. También voy a estar sorteando una lectura de tarot conmigo. Así que si les gustaría participar, te invito a que te suscribas al canal, le des un me gusta a este video y me dejes tu pregunta al tarot en los comentarios. Al ganador de la lectura de tarot se le estará respondiendo a su lectura los mismos comentarios, así que atentos o atentas a las notificaciones de YouTube también. Si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Puede ser una lectura espejo, así que tómalo como resuene y el resto déjalo ir. Vamos a ver. Tu persona especial está un poco retenida con esta energía de este 8 de bastos al reverso. Generalmente nos habla de tener las intenciones de tomar acción, sin embargo no lo estamos haciendo. Hay mucha pasividad, hay un poco de estancamiento, falta de iniciativa para hacer las cosas que uno tiene que hacer para moverse hacia adelante. En estos minutos tu persona está en un espacio importante de introspección con la carta de la luna. Está en modo inseguridad, quizá no sabe muy bien qué es lo que quiere, y esa debe ser la razón esencial del por qué no está tomando acción en este momento, ¿vale? Esta es tu carta, Leo, la carta de la fuerza. Esta carta nos indica que hay alguien aquí que se está reteniendo de ser quien realmente es o quien quiere ser. Sin embargo, me llama la atención un poco acá la carta de la estrella. Muchas arcanas mayores para tu persona especial. Este proceso de introspección interna lo puede llevar a un tremendo despertar espiritual. Mira, ¿no? 3 arcanas mayores, 4 arcanas mayores con la carta del mundo. Puede haber cierta distancia entre ustedes. Esta es una conexión que se va trabajando en el tiempo, y con la carta de la estrella tenemos la guía en nuestro camino y nos habla de buen augurio. Es como que la suerte está de nuestro lado en ese sentido, ¿vale? Entonces este estancamiento se puede ir trabajando de otra forma cuando tu persona encuentre esa realización personal que está buscando esa alma, cuando encuentre la respuesta en su interior. Tú tienes la carta del diablo. Ojo aquí con la codependencia que hayamos podido desarrollar por esta persona. Si este estancamiento que tiene esta persona nos hace sentir muy muy mal con nosotros mismos, es algo que tenemos que revisar, porque nuestro valor propio no debiese depender de lo que hace o no hace la otra persona o cómo se siente la otra persona con respecto a nosotros, ¿vale? Esta codependencia te genera inestabilidad también. Y es momento de observarla con este 2 de bastos, ¿no? ¿Qué está pasando conmigo en esta conexión? Y también nos lleva como a más impedimentos para construir algo proactivo en conjunto. Maravilloso acá tener esta reina de espadas, porque nos dice que puedes estar dejando esto atrás con determinación y claridad, saber quién eres, qué es lo que quieres y vas para allá. El resultado de esta lectura tenemos un as de copas. Esta reina de espadas también puede ser tú cortando esta conexión. Generalmente el as de copas nos habla de insatisfacción emocional, inestabilidad, nos puede mostrar un fracaso quizá en esta conexión, pero vamos a ver si es que esto se devela de una forma distinta y hay algo más allá con respecto a este as de copas. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los sentimientos de la persona de Leo hacia Leo? Queremos hablar de los sentimientos de la persona de Leo hacia Leo. Eres su sueño hecho realidad con este 9 de copas. Ahora, está la carta del ermitaño. Insisto, esto es algo que tiene que explorar tu persona especial.
Y de acuerdo a la exploración que va teniendo esta persona especial, ojo, sale victorioso, quiere la victoria contigo. Hay algo que está bloqueando, me gustaría saber un poco más de qué se trata. Puede bloquear su propia energía con pensamientos negativos. También puede bloquear o nos puede hablar de estar bloqueado o bloqueada las redes sociales. Pero principalmente es una especie de impulsividad que tu persona no quiere ver o no quiere aceptar, entre comillas, ¿no? As de espadas con el as de copas al reverso. Rey de copas al reverso. 2 de copas al reverso, ok. 10 de copas al reverso. Y el caballero de copas. Wow. Tu persona está en un espacio emocional muy inestable nuevamente, no tiene claridad y eso lo lleva a posiblemente la pérdida de la conexión. Y siento tú, Leo, que de una forma u otra ya te estás aburriendo de esto y posiblemente seas tú que lo corte y vayas a ofrecer tu copa de amor hacia otra parte. Este caballero de copas nos puede hablar de un nuevo amor que se te puede presentar también, si es que tú ya no quieres esta conexión o no estás interesado o interesada en esta conexión. Caballero de copas viene nuevamente hacia ti. Ahora, ojo, quiero saber si es que se trata de esta misma persona. Siento que no, principalmente tiene que ver con algún nuevo amor que puede presentarse en tu vida sin duda. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué mensaje le gustaría darle la persona de Leo a Leo? Sé que crucé la línea contigo. Ok, me pasé de la raya, ¿no? Y siento que me estás dejando atrás. Estoy comenzando a entender nuestra conexión. Efectivamente, en este momento de introspección se está dando cuenta también de lo que se pierde y sabe que lo he hecho a perder. No puedo dejar de pensar en ti. Ok. Esta persona nos dice, no puedo dejar de pensar en ti. Yo siento que esta persona va a tener las intenciones de solucionar todo contigo, pero de acuerdo a la inactividad que tiene esta persona hacia ti, yo siento que tú ya decides moverte hacia adelante con mucha determinación y posiblemente te hace bien porque cortas esta energía de codependencia del diablo. Finanzas y carreras pueden ser algunos impedimentos entre ustedes. Miren acá, ¿no? Codependencia también. Codependencia económica puede ser un factor aquí también. Es momento de retirarse. ¿Para qué? Para ganar claridad. Y mantén una mente abierta porque se te puede presentar otra persona. Una persona mucho más acorde a ti y acorde a tus necesidades, ¿ok? A lo que estás buscando en una pareja. Es como que desde el contraste aprendemos, de lo que no nos gusta aprendemos lo que sí queremos y nos podemos dirigir a ello. Y esa es la ganancia que estás teniendo, ¿ok? Acá esta carta del corazón roto nos habla de dolor, estar triste, separación y sentirse un poco perdido. Sin embargo, un momento torre llega a tu vida también. Hay un cambio, hay un cambio relevante. Noticias chocantes que te llevan a darte cuenta de muchas cosas. Y mira, insisto, conoces a alguien nuevo que puede ser mucho mejor para ti. ¿Ok? Interesante. ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? Quédate hasta el final porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción que va a tomar esta persona hacia ti. Dice esto, es hora de tomar acción para que tu problema personal llegue a una resolución. Es hora de sanar, Leo. Es hora de sanar, de sentirse abundante con uno mismo, mostrarle al mundo tu yo real y no permitas que el orgullo se meta entre medio. Ten fe en tus miedos, en tus sueños porque tú puedes manifestar aquello que tú estás buscando, pero no lo puedo manifestar si es que no siento esa abundancia en nosotros mismos primero. ¿Qué te quiero decir con toda esta lectura? Tenemos que encarnar la relación que queremos. Tenemos que encarnar
lo que yo estoy buscando en una persona. Aquello que yo estoy buscando, esas cualidades que estoy buscando en una persona, en una relación, tengo que ser capaz de ofrecerlas yo mismo primero. Entonces es importante trabajar adentro primero antes que afuera, Leo. Esa es como la gran recomendación que hay aquí en esta lectura. Vamos a ver con qué signos puedes estar involucrados. Puedes estar lidiando con un Acuario, un Capricornio, un Piscis o un Sagitario. Recuerda que estos signos no son limitantes. ¿Ok? Uf, qué tremenda lectura. Me gustaría que pudiéramos hablar un poco de esta posibilidad de nuevo amor. Muchas gracias, guías espirituales. Ok, puede llegar un nuevo amor en nuestra vida que quizás nosotros no estamos percibiendo como una oportunidad por estar reteniéndonos de ser quien podríamos ser, ¿ok? Y es normal después de tanto dolor como entrarse en uno mismo y ponerse un poco a la defensiva. Pero si bajamos eso, esta conexión puede ser divinamente guiada aquí con la carta de la papisa. Sigue tu intuición y te van a decir de quién estamos hablando aquí, ¿vale? Me gustaría ver si esta conexión es recomendable para ti. Muchas gracias, guías espirituales. Es esta conexión de la primera que estamos hablando, ¿no? De esta, la persona antigua. Si esta conexión es recomendable para nuestros amigos y amigas de Leo. La meditación te trae respuestas. Comunícate claramente porque no es el momento correcto para estar con esta persona, pero quizá más adelante sí. Esto significa, Leo, haz tu vida, sánate, porque quizá no es el momento correcto, ¿vale? Comunícate claramente contigo misma acerca de lo que deseas y quieres manifestar en una conexión para que venga a ti con claridad. Esto es lo que tú estás ganando durante este tiempo. ¿Ok? Vamos a ver si es que hay alguna siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Hay alguna siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Leo hacia Leo? Tenemos la carta de la luna al reverso, la carta del mago, el as de espadas al reverso, justicia al reverso, 4 de espadas y el 7 de espadas al reverso. Con la carta de la luna, después de un momento de introspección, esta persona quiere manifestar algo contigo, viene hacia ti. Ojo, que aún así hay silencio. Y siento que esta persona suele tomar muchas malas decisiones. Entonces necesita bastante tiempo para repensarse, resignificarse y darse cuenta de las cosas que no está haciendo bien, ¿vale? Entonces, por lo menos por ahora, esta conexión yo te diría que no es el momento correcto porque no está andando bien en su proceso interno esta persona especial en particular. Pero sí, eres su sueño hecho realidad y se tiene que dar cuenta de esas cosas. Es como que necesita el tiempo y necesita perderte para darse cuenta de lo que se perdió, ¿vale? Ese es como el gran mensaje de esta lectura, sin duda, ¿ok? Vamos a darte un poco de consejo. Me gustaría hablar un poco de algunos mensajes de tus ángeles para ti. Tenemos la carta de la paciencia. Ahora es un tiempo para aprender, estudiar y recopilar información. Disfruta de ser un estudiante porque en el futuro ya vas a sintetizar todo tu conocimiento en acción. Esto significa, Leo, darte el espacio de mirarte y aprender todo lo que has aprendido, porque las relaciones son un proceso de autoconocimiento también, acerca de ti en esta conexión, para que puedas transformar tus conexiones. El arcángel Miguel nos dice, estoy contigo dándote el coraje para hacer los cambios de vida que necesitas para ayudarte en tu propósito de vida divino, ¿vale? Te dice también Merlina,
tú estás confundido, indeciso porque no sabes o no tienes la suficiente información. Nos hablaron mucho de ganar información y eso tiene que ver con la información de ti mismo. Haz investigación o busca algún como consejo experto antes de tomar una decisión. Esta puede ser una lectura de tarot, por ejemplo, o algún proceso terapéutico que te ayude a definirte o redefinirte a ti mismo. Para algunos de ustedes les puede servir mucho hacerse una carta natal y seguir trabajando en ese proceso de autoconocimiento, ¿ok? Vamos a mirar un poco más de consejos. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitas saber, Leo, hoy? Nadie sabe la mejor solución a tus problemas que tú. Sigue tu corazón, ya sabes lo que debes hacer. Busca en tu interior, Leo, ¿ok? Toma un momento de introspección y pregúntate si tu comportamiento está alineado a tus valores y principios, al amor o al ego, ¿ok? También nos dicen, una cosa es lo que pasa y otra cosa muy distinta es cómo me siento al respecto. Reconocer la diferencia es empoderarme de mis emociones, volver a tomar el control de tu vida, observar. Una cosa es lo que haga esta persona y otra cosa es lo que yo decido hacer con esa información. Y eso que decido hacer con esta información está alineado con quién soy, lo que le quiero entregar al mundo, mis valores, mis principios, lo que quiero para mi vida, ¿vale? Ok, la suerte está de tu lado con el trébol de 4 hojas. También está el toro. El toro tiene que ver no solamente con la energía de Tauro, sino que con la paciencia y con la perseverancia para hacer realidad tus sueños. Especialmente me indican que los que tienen que ver con la carrera. Está el bigote. Este bigote me indican que tiene que ver con esconderse detrás de máscaras. Es hora de reconocer tu auténtico yo. Quitarse estas máscaras de la codependencia, del ego, de los miedos y la inseguridad y reconocer ese amor incondicional y la misma divinidad que reside en ti para poder ver esto de una forma distinta y completa. Todo se ve mucho mejor para ti, Leo. Ya estás entrando a tener esa claridad, así que sostente ahí para liberarte de aquello que no te está sirviendo para tu propósito de crecimiento personal, ¿ok? Esos son los mensajes que tengo para ti hoy, Leo. Espero haberte ayudado un poco con esta lectura. Cuéntame en los comentarios si ha resonado contigo, qué te ha parecido y también no te olvides de participar en el sorteo por una lectura personal conmigo. Para esto solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta y contarme en los comentarios cuál es tu pregunta al tarot. Y al ganador le estaré respondiendo en los mismos comentarios, así que atento a las notificaciones y mucha suerte en este sorteo. Y también no te olvides de entrar a mi sitio web que está aquí abajito en la descripción, donde vamos a encontrar muchos descuentos muy buenos para todos. Así que bendiciones, nos vemos la próxima semana con nuevas lecturas. Un abrazo desde el alma. Namaste.